Actualmente es el auditor de calidad en Coeste Primax. Tiene una amplia experiencia en haber trabajado en otras plantas de alimentos a nivel nacional y local. Ella también ha llevado una especialidad sobre sistemas HACCP en procesamiento de alimentos. Así que le damos la bienvenida a la ingeniera Yesenia. Esperamos, colegas, que se diviertan y disfruten esta capacitación. Recuerden que tenemos una semana importante de capacitación por los 56 años de aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lambayeque. Muchas gracias, ingeniera. Por favor, puede dar inicio. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, voy a proyectar el tema que vamos a trabajar hoy día. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. A ver. Siendo las 6:05, ya habiendo pasado 5 minutos, denominada normalmente como la tolerancia que se da en espera, vamos a darle inicio al tema que nos ha reunido el día de hoy, agradeciendo primero que nada su tiempo y su atención, ¿no? El tema que nos reúne el día de hoy es auditorías internas en los sistemas de calidad e inocuidad alimentarias basadas en las BPM. Primero que nada, quiero aclarar en qué consiste o por qué se denominan auditorías internas, ¿no? Auditorías internas se denominan así a las autoevaluaciones que la propia empresa elige se le realice para verificar la eficacia de el funcionamiento de sus sistemas implementados, ¿no? En este caso, es importante que al momento de determinar un procedimiento de auditoría se establezcan objetivos, se establezca metas, y para ello también es necesario tener claro qué perfil cumple el auditor, ¿no? ¿Qué perfil debe de cumplir el auditor para hacer el desarrollo de estas autoevaluaciones? ¿Con qué objetivo se realizan las autoevaluaciones o las auditorías internas en una empresa? Con el objetivo de determinar que los procedimientos establecidos para obtener un producto o un servicio, tanto de calidad e inocuidad, inocuo, se cumpla, se realice como cumplimiento correcto de los procedimientos establecidos, ¿no? Calidad, tengamos en claro que es toda característica inherente del producto y tiene la capacidad de satisfacer necesidades del consumidor. Inocuidad está muy relacionado con la salud, con la capacidad que tiene un alimento de no causar daño al consumidor al adquirirlo, al ingerirlo. Toda auditoría tiene que estar basada en un reglamento, ¿no? Dependiendo del alcance de la auditoría, del rubro en donde se va a desarrollar la auditoría, porque en sí la autoevaluación que se realice están basados en normas estándar, ¿no? En normas tanto nacionales como internacionales, dependiendo del alcance que se quiera realizar la auditoría. Y para ello es importante tener claro cuáles son estas bases legales que nos respaldan o que respaldan al proceso, ¿no? Tengamos claro que como cabeza tenemos al Códex Alimentarios. En cuanto al perfil del auditor y el procedimiento que se debe realizar, se encuentra establecido en la ISO 19011, actualmente 2018, la vigente, donde se establecen las directrices para el desarrollo de auditorías.
Tenemos la ley 26842, que es la Ley General de Salud. Tenemos el Decreto Supremo 00798, que es el Reglamento sobre la Vigilancia de Alimentos y Bebidas. En ello se basa puntualmente lo que son las BPM, es como decir nuestra Biblia, ¿no? Para iniciar un procedimiento legal en cuanto a la producción de alimentos. Tenemos la resolución ministerial 461 que aprueba la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto, alimentos y bebidas. Tenemos la resolución ministerial 591-2008 que establece la norma o establece los límites microbiológicos para alimentos y bebidas. Tenemos la resolución ministerial 1020 donde aprueba la norma técnica sanitaria 088, que es la de fabricación, elaboración de productos de panificación, pastelería y galletería. Tenemos el decreto supremo 038-2014, donde se establecen las modificaciones al reglamento 00798, el decreto 004-2014, donde se modifica y se incorporan nuevos artículos que complementan al reglamento de alimentos y bebidas 007, la que indicaba como base para las BPM. La resolución ministerial 066-2015, norma técnica sanitaria de almacenamiento de alimentos destinados al consumo humano, ¿no? Norma sanitaria para alimentos terminados. Tenemos la resolución ministerial 225-2016, donde se establece una modificatoria en cuanto a los límites establecidos microbiológicos de productos de panificación, galletería. La resolución ministerial 822-2018, donde se establece la norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. La ley 30021, complementada con el decreto supremo 012, donde se establece el manual de advertencias publicitarias y la ley de promoción de los alimentos saludables, que está en la ley 30021. Resumido con la ley de octógonos, que actualmente también se le conoce, ¿no? Que a la fecha, pues, encontramos en algunos productos donde nos indican el exceso en cuanto a azúcares, sales, grasas. También tenemos el decreto supremo 06-2019 que aprueba el reglamento 30884 que regula el uso del plástico y los recipientes o envases descartables, que a la actualidad, el 21 de diciembre del año pasado, del 2021, entró en vigencia para ser un poco más concisos cuando se indica el no uso de los Tecnopor, ¿no? Que formaba parte de los envases de transporte de aquellos alimentos de despacho o de atención a domicilio. Al día de hoy ya no está permitido el uso del Tecnopor, al día de hoy se están utilizando los envases biodegradables. ¿Sí? Ahora, toda esta base legal que he mencionado que respalda una auditoría, es importante tenerla clara, de tener conocimiento de la existencia y es importante mantenerse vigente en cuanto a las modificaciones y actualizaciones que se den en su momento para que nuestras evaluaciones o autoevaluaciones también se generen de manera congruente con lo reglamentado. Las auditorías en BPM. ¿Qué son auditorías? Son procesos sistemáticos independientes y documentados y basados en las BPM, cubre los principios básicos de prácticas generales de higiene en la manipulación y preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. ¿Qué quiere decir con esto? Las auditorías internas, que son denominadas autoevaluaciones, que la propia empresa elige hacerse a su sistema implementado de gestión con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo correctamente los procedimientos en cuanto a BPM, los procedimientos de higiene. ¿Para qué? Para obtener un producto, un alimento de calidad e inocuidad, ¿no? Inocuo.
El auditor elegido o la persona elegida para realizar la auditoría interna debe ser un profesional capacitado en la materia, es decir, debe ser el profesional que conozca del rubro, por ejemplo, si se trata de una panificadora, si se trata de un restaurante, de un servicio fin, de una planta procesadora de frescos, debe tener conocimiento no necesariamente del flujo de proceso del producto, sino de las normas que respaldan el cumplimiento legal de sus procedimientos. Es decir, por eso les mencionaba normas del uso de descartables, que son muy aplicables en lo que son restaurantes, que son en alimentación colectiva. Es importante el conocimiento de las normas de panificación, por ejemplo, para el desarrollo de una autoevaluación adecuada en una empresa panificadora. Es importante conocer el reglamento del agua, de la potabilidad del agua, entre otros, ¿no? Es importante también tener en claro las normas actuales en cuanto al rotulado del producto, en este caso la de alimentación saludable, ¿no? Donde se aplican los octógonos. ¿Qué busca evidenciar el auditor interno? Busca evidenciar un cumplimiento, es decir, que durante su desarrollo de evaluación, siempre el objetivo está verificar que se esté cumpliendo el procedimiento que se le ha entregado como base a evaluar, ¿no? Por ejemplo, llega el auditor o es una persona elegida de modo interno. El auditor interno no necesariamente tiene que trabajar dentro de la empresa que lo ha elegido para realizar esta función. El auditor interno también puede ser tercerizado siempre y cuando se le denomina auditor interno, cuando la propia empresa solicita de su servicio para ser autoevaluado, ¿no? Para ser autoevaluado. Ahora, ¿qué verifica un auditor interno? Pues recibe un procedimiento establecido por la empresa y lo que hace el auditor es verificar que se esté cumpliendo. ¿Lo hace a través de preguntas que el mismo auditor se genera? No. Estas preguntas son plasmadas en un checklist que se encuentra respaldado justamente por estas normas que mencionaba, ¿no? Cada norma viene acompañado, que a la actualidad también existe el reglamento donde actualizado los checklists estandarizados de evaluación a establecimientos que procesan, elaboran, almacenan, fabrican alimentos, y que estos checklists pueden ser adaptados de modo interno según la necesidad de la empresa que esté realizando esta auditoría o solicitando que se le realice esta auditoría interna, ¿no? ¿En qué se basa la evaluación de cumplimiento? No solamente se basa en una evaluación visual, sino también en una evaluación de documentación, una evaluación de eficacia, de eficiencia, a través de resultados, a través de indicadores que el auditor en el momento de su evaluación verifica, ¿no? A través de indicadores como, por ejemplo, la ocurrencia de no conformidades, los incidentes más constantes que hayan sucedido durante el desarrollo del proceso productivo, las constantes quejas de tanto del cliente como de la empresa que realiza el servicio. La eficiencia, revisa el cumplimiento de eficiencia, es decir, el cumplimiento de metas con el menor uso de recursos, ¿no? Evalúa una mejora, que siempre el proceso que se haya establecido, que se haya implementado en la empresa, siempre conste con una mejora continua, es decir, registros, procedimientos instructivos, tengan un tiempo de renovación, ¿no? Principios de auditoría. ¿Qué nos indican en estos principios de auditoría? Son, por ejemplo, en uno de ellos está la conducta ética que tiene que mantener el auditor. Es decir, el auditor debe ser un profesional que tiene que mantener
confidencialidad en cuanto a la información que obtiene de sus clientes, ¿no? De sus evaluaciones. Es muy importante en el perfil del auditor, ¿no? La presentación ecuánime, es decir, que el auditor debe de mantener una exactitud en cuanto a la información que obtiene durante su evaluación. Es decir, no puede suponer nada, todo tiene que ser plasmado o registrado tal cual se ha encontrado en el proceso durante su recorrido, ¿no? No podemos anticiparnos tampoco, ni tampoco, como les indicaba, ¿no? Suponer por qué pasó. Simplemente recoger la información tal cual se encuentra in situ. El auditor debe de tener mucho cuidado y tener en cuenta que la función que se le ha otorgado de auditoría o de autoevaluación debe ser desarrollada de un modo muy responsable. Es decir, el auditor no puede tomarlo muy a la ligera la información que obtiene, ocultar información, cambiar información o modificarla a beneficio de terceros, ¿no? Siempre la información tiene que ser manejada con responsabilidad, con confidencialidad y con certeza, es decir, sin agregar y sin obviar. A ello le vienen acompañadas justamente las pruebas o las pruebas fotográficas, ¿no? Siempre es importante que un auditor maneje dentro de sus informes no solo una información escrita, sino también una información de imágenes, ¿no? El enfoque de la evidencia, es decir, el método que realiza el auditor debe ser basada, como lo mencionaba, de evidencias físicas, no subjetivas, no de yo creo, yo supuse, yo imagino, podría o pudo haber sido esto, no. Esas palabras no deben de existir en el vocabulario del auditor. El auditor debe ser muy puntual con lo que explica en sus informes, con la información que recoge también al momento de hacer la descripción de lo que está encontrando. Dentro de los principios de auditoría, el perfil del auditor es independiente, es decir, que la información que obtenga no puede ser manejada a beneficio de terceros, como indicaba, ¿no? La información debe ser tal cual como se encuentra, debe ser plasmada en los informes. ¿Cómo se desarrolla o cómo se realiza un procedimiento de auditoría? Pues se inicia a través de una planificación que consiste en una determinación de objetivos. ¿Con qué objetivo yo voy a realizar una auditoría? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué recursos voy a utilizar? En este caso, pues los recursos siempre de un auditor siempre son sus normas, ¿no? Las normas vigentes y que estén acorde al rubro donde voy a desarrollar la autoevaluación. También continúa con el aseguramiento de las competencias del auditor. Como indicaba, el auditor cumple un perfil, es un profesional que está capacitado en cuanto a las normas vigentes, capacitado en cuanto al procedimiento de desarrollo del auditor, ¿no? Hay auditores especializados según el sistema de gestión, ¿no? Hay un sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad y ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión del cuidado del ambiente, de responsabilidad social. Entonces, es importante que el perfil del auditor tenga mucha relación con el rubro donde se va a desempeñar la autoevaluación, ¿no? La selección del equipo de auditores, es decir, cuando se realiza la selección o se determinan las auditorías internas, se conforma un equipo, no simplemente va una sola persona a realizar el procedimiento de autoevaluación. Se genera un grupo de profesionales que manejen diferentes, siempre es importante que se complemente con diferentes funciones, es decir, no enfocarnos simplemente en un profesional que conozca de calidad,
cuando el proceso productivo también tiene una parte de mantenimiento, una parte de logística, una parte de producción en sí, ¿no? Entonces, es importante que el equipo que se forme no sea tan limitado en cuanto a perfil, ¿no? A conocimientos del desarrollo del proceso productivo. La conservación de los, la realización de las auditorías. Bueno, después de tener ya formado al equipo, después ya de tener planificadas las auditorías, de tener determinado un cronograma, las auditorías deben tener una frecuencia de ejecución, de tener establecido también el objetivo de la auditoría, ¿no? Los objetivos pueden ser muy variables, entre ellos el principal es determinar la eficacia del funcionamiento del sistema de calidad e inocuidad implementado en la empresa. Otro de los objetivos es también otorgarle a la empresa las herramientas para la mejora continua. Otro objetivo también es determinar la necesidad de capacitación al personal involucrado en el proceso productivo, ¿no? Luego de realizar las auditorías, es importante que también se determine un seguimiento. Al momento de recoger la información, recogemos no solo lo bueno del proceso que se ha implementado, ¿no? Siempre vamos a encontrar errores, vamos a encontrar algunas faltas, algunas incongruencias al momento de registros, por ejemplo. A veces en el primer proceso de implementación, a veces olvidamos u obviamos algunos controles importantes que se deben de incluir dentro del proceso productivo, ¿no? Entonces, al momento de recoger la información, luego le damos seguimiento a la información recogida en cuanto a levantamiento de no conformidades, a levantamiento de observaciones, y luego se da un seguimiento en cuanto al tiempo en que se mantienen estas acciones correctivas que se han generado luego de la autoevaluación, ¿no? A través de registros, a través del cumplimiento justamente de estas auditorías o de estas autoevaluaciones, que tengan congruencia con el cronograma establecido en el momento de la planificación. También debemos tener en cuenta el seguimiento y desempeño y eficacia del programa de auditoría. Bueno, lo que les indicaba, ¿no? Que es importante que después de darle seguimiento a las acciones correctivas, también tenemos que verificar que estas acciones se mantengan en el tiempo. Es importante que toda la información recogida después del seguimiento, luego del establecimiento de algunas acciones correctivas, es importante que esto sea comunicado a la alta gerencia, a la alta dirección de la empresa, que son justamente el área que facilita los recursos para el cumplimiento de los procedimientos implementados, ¿no? Entonces es importante que ellos conozcan de cuáles son las fallas, de cuál es la necesidad y de cuál es el grado de cumplimiento de las metas que ellos tengan establecidos en cuanto al proceso final, ¿no? Al resultado. Ahora, luego de esta previa en cuanto a auditorías internas, vamos a desarrollar la auditoría, vamos a enfocarnos en el desarrollo de una auditoría en cuanto a un sistema de BPM, ¿no? A un sistema de buenas prácticas de manipulación que inicia desde la producción primaria o lo que también denominamos materia prima, que es importante al momento de realizar una auditoría tener en cuenta en el área o en el punto de materias primas. Tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar una auditoría debemos contar con la información de flujo. Es decir, el auditor no tiene mucho por
por conocer a fondo el proceso que se esté realizando dentro de la empresa. Por eso les indicaba que el auditor interno no necesariamente trabaja dentro de la empresa, sino también es un profesional tercerizado, ¿no? Que a través de un diagrama de flujo o a través de un proceso de flujo que se le entrega, puede tener un alcance de cómo se desarrolla el proceso productivo dentro de la empresa, ¿no? Y con ello puede determinar qué o por dónde empezar la verificación, ¿no? Entonces, iniciamos con el tema de evaluación de materia prima, control de proveedores. ¿Qué evaluamos a los proveedores? A los proveedores es importante tenerles una lista de identificación en cuanto a la data de contacto, a quien se le solicita la información, qué información le solicitamos al proveedor para poder constatar la regularidad o la legalidad de la materia prima. Pues necesitamos una ficha técnica del producto, ¿no? Necesitamos que el mismo proveedor cuente con una certificación acreditada en cuanto a infraestructura, ya sea de fabricación de la materia prima, ya sea de almacenamiento de la materia prima que nos entrega o que entrega la empresa para iniciar el proceso de producción. Es importante también que cuente la materia prima en algunos casos, por ejemplo, para aquellos alimentos que se denomina como materia prima, pero no lo es en sí, sino ya es un producto que ya está terminado, pero que tiene un intermedio hasta llegar al consumidor final, ¿no? Que debe de contar con un registro sanitario, que debe de contar con un cumplimiento de ley de rotulado, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente se verifica en cuanto a proveedores, ¿no? Y lo que les mencionaba en cuanto a acreditación higiénico-sanitario, que es un término que mucho confunde a los proveedores, que en particular he pasado cuando solicito este requisito, es que me entregan el registro sanitario y no es el registro sanitario un informe higiénico sanitario. Un informe higiénico sanitario está enfocado a las condiciones generales de producción, es decir, engloba lo que es infraestructura, engloba lo que es el personal que interviene en la producción, engloba lo que es la materia prima que utilizan. Entonces, una certificación más completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, luego de la evaluación de la materia prima o del producto que recibimos antes de llevarlo al consumidor final, continuamos también con una evaluación en cuanto al lugar donde se van en este caso, por ejemplo, a fabricar el producto o donde se va a vender el producto o donde se va a almacenar. Es importante tener en cuenta que las instalaciones o el lugar que se establezca debe cumplir con ciertas condiciones establecidas en reglamentos, ¿no? Es importante que el lugar donde se haya establecido, ya sea la fabricación, almacenamiento o venta de alimentos, siempre cuente con ciertas condiciones higiénico-sanitarios, es decir, que no en su entorno no esté rodeado de contaminantes o de medios que favorezcan a la contaminación o perjuicio de los alimentos que se expendan en el lugar, por ejemplo, ¿no? Es importante que la infraestructura cuente con lo reglamentado, el tema de los materiales que se utilizaron al momento de diseñar el lugar para preparar los alimentos, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que es en tema del material. Queda claro de que al momento de determinar un lugar para la manipulación de alimentos o el manejo de alimentos, deben de contar con ciertos criterios, ¿no? Con ciertas características que son, en cuanto a infraestructura, pues que
el lugar debe contar con las terminaciones media caña en las uniones de piso o pared, para facilitar el tema de la limpieza, que el entorno o las paredes, cuente con un color claro, no te indica que sean blancas, sino que sean claras para justamente identificar y facilitar la limpieza, que los utensilios que se utilicen durante la producción sean de condiciones de fácil higiene, por ello incluso está claro de que aquellos elementos de madera o absorbentes están descartados o deben ser descartados. El lugar debe contar con una iluminación adecuada para que pueda facilitar justamente una producción segura, poder identificar riesgos fácilmente al momento del desarrollo, ¿no? Es importante que también la infraestructura cumpla con las condiciones de flujo de producción, ¿no? Que no se mezclen las áreas en cuanto a la recepción con la producción, con el almacenamiento de producto terminado y con el despacho y transporte del producto terminado. Dentro del control de operaciones, ¿qué evalúa un auditor interno? Verifica en cuanto al alimento en sí, por ejemplo, verifica condiciones de temperatura, verifica que existan registros justamente de estos controles. Es importante tener claro que cuando uno haga un procedimiento de control de producción, es decir, de producto terminado, siempre tiene que haber documentación que la respalde, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy preparando, no sé, estoy fabricando mermeladas, pues tengo que tener un registro que me controle, un registro donde yo plasme la información frecuente de grados Brix, de temperaturas, de los insumos utilizados en ese día para facilitar un tema de trazabilidad, controles de temperatura durante la cocción, qué sé yo. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de manipulación, actualmente pues me encuentro laborando en tipo autoservicios o servicios afines que se verifican pues normalmente lo que son controles de temperaturas para lo que son productos de panificación, control de temperatura para el tema de embutidos, para los que denominamos los in-house, que realizamos controles tanto de proveedores también, para el momento de ingresar, por ejemplo, al momento del producto final que tenemos, que son las hamburguesas, por ejemplo. Dentro de ellos está la materia prima, que están las carnes de hamburguesa, están las cremas, están el mismo pan. Entonces, la evaluación de proveedores, ahí incluimos mucho el tema de los informes higiénicos sanitarios emitidos por entidades acreditadas para realizar estos informes. Estas entidades acreditadas las encontramos enlistadas en la página del INACAL y tienen una vigencia. Entonces, es importante que al momento de realizar la auditoría tengamos claro que la documentación forma parte de la evidencia que nosotros tenemos que recoger al momento de la evaluación, ¿no? Tenemos que verificar que no solamente se realice un control de temperatura, como mencionaba, sino que también tenemos que verificar que haya un registro donde haya una frecuencia que registre justamente, valga la redundancia, que registre estos controles y que haya un procedimiento que respalde este control para saber o se sepa qué hacer cuando haya una desviación. Dentro de las auditorías no simplemente se basa en verificar el in situ, sino también lo que hay detrás de ese in situ, ¿no? En este caso, los procedimientos, de que esté establecido un procedimiento de alerta o de acción correctiva, de acción preventiva
o acción correctiva. Normalmente las auditorías son justamente para evitar las acciones correctivas. Las auditorías buscan mucho también generar una acción preventiva, las auditorías internas me refiero, ¿no? La autoevaluación me permite identificar qué está fallando en mi procedimiento implementado para que al momento de que yo pase por una evaluación externa, ya esté preparada o preparado para que pueda afrontarla justamente con la documentación debida, con el personal preparado debidamente también, personal operativo. Otro punto o otra parte importante que enmarca las BPM es el procedimiento de higiene y mantenimiento en el lugar de proceso, ¿no? Es importante que durante la auditoría o la autoevaluación verifiquemos que existan procedimientos procedimientos escritos, establecidos, ¿no? En donde nos indiquen cuáles son las dosificaciones adecuadas de desinfectantes a utilizar, según el reglamento. Se verifica también que el material que se usa justamente para este procedimiento de higiene se encuentran en lugares, ubicados en lugares alejados del proceso productivo o de contacto directo con el alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si nosotros no verificamos que se esté cumpliendo con esta separación del producto, estamos poniendo en riesgo o estamos poniendo la probabilidad de que se genere la contaminación química, ¿no? Es importante que al momento de realizar las auditorías, el auditor siempre se ponga en la posición de riesgo, ¿no? Siempre tiene que estar pensando y tiene que estar enfocando lo que encuentre hacia una posibilidad de riesgo. Se tiene que minimizar esas probabilidades de riesgo. Por ejemplo, como mencionaba, los materiales de limpieza siempre tienen que estar ubicados en un lugar muy aparte, controlado del proceso productivo, ¿no? Controlado me refiero a que debe haber una persona designada para la preparación de los disolventes para el momento de la desinfección. Estos envases que se utilizan para el momento de realizar la limpieza estar debidamente identificados, deben estar debidamente almacenados en un envase seguro. El manejo de a veces que sucede, y hasta en casa se hace incluso, de utilizar los envases de alimentos, ¿no? Que a veces no retiramos la etiqueta original, que es la de las bebidas, por ejemplo, y simplemente colocamos el producto de limpieza para facilitar su traslado y control también de este al momento de utilizarlo, control de volumen y manejo de stock. Pero olvidamos que es importante el rotulado en cuanto a fechas, en cuanto al nombre del producto, justamente para evitar también el tema de contaminación. Es importante que aquí se tenga en cuenta que los productos de limpieza que se utilicen estén autorizados por el área correspondiente, ¿no? No es, es importante que se tenga identificado qué productos de limpieza están autorizados por el área correspondiente para el uso en superficies con alimentos, para el uso en superficies de no contacto con alimentos. Es importante ello justamente para facilitar la desinfección y limpieza de las áreas. Aquí me olvidaba, es importante mencionar en el control de operaciones que en el momento de los alimentos también es importante el manejo de los tiempos de vida. Un punto muy importante durante las fiscalizaciones externas. En las fiscalizaciones externas, el manejar alimentos vencidos, alimentos que no cuenten con una fecha de vencimiento, incluso a veces no lo tienen, a veces se le cayó en el traslado el rótulo, son automáticamente considerados como un producto vencido, ¿no? Y en tema de fiscalizaciones externas es una sanción automática de cierre y multa.
Entonces, dentro de los controles de operaciones es importante que se maneje los tiempos de vida de los alimentos, tanto de los alimentos fabricados y ofertados directamente, al igual que de los insumos, aquellos alimentos en donde todavía van a pasar por un proceso de preparación y armado, que normalmente le llamamos, ¿no? Como les mencionaba, el tema de las hamburguesas, el tema de los sándwiches, que a veces todavía dentro del lugar donde se van a armar o se van a preparar estos insumos, llegan de un modo en un volumen grande, en un modo que al momento de empezar a preparar, no se prepara todo el volumen que se ha recibido, ¿no? Se maneja de acuerdo a porciones, de manera dosificada, ¿no? Y al momento de manipular ya estos insumos, sacándolos de su envase original, se tiene que tener en cuenta también un manejo de tiempo de vida después de abierto el envase. Entonces, estos controles tienen que ser considerados dentro de la autoevaluación o dentro de las auditorías internas. Es importante que se tenga implementado un procedimiento de manejo de insumos una vez abierto el envase. Regresando al tema de higiene y mantenimiento, también es importante que ustedes tengan claro al momento de las auditorías, es que es importante que se cumpla con un control de plagas, ¿sí? El control de plagas está enfocado al tema de la desinsectación, desinfección, derratización, limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua potable, ¿sí? En los lugares donde se manejen o se fabriquen, se elaboren o se almacenen alimentos. También en el almacenamiento de alimentos es importante que el medio de abastecimiento de agua se encuentre, si es de red directa, no va a ser necesario una limpieza de cisterna y de tanques, pero si es a través de estos medios de almacenamiento, deben de cumplir como mínimo y semestral una limpieza y desinfección. Este procedimiento de limpieza y desinfección, de derratización, de desinsectación, debe ser realizado ya sea por un servicio tercerizado, es decir, por proveedores externos, o también por procedimientos internos de la misma empresa. Pero si lo realizan de modo interno, se debe verificar que haya establecido un procedimiento para que la persona capacitada lo realice dentro de la empresa, salvo caso contrario, debe de ser tercerizado. ¿Y qué condiciones o qué requisitos debe de cumplir esta empresa que va a brindar el servicio tercerizado de saneamiento, de control de plagas? Debe cumplir con los permisos que emite DIGESA en este caso, ¿sí? En cuanto a los productos que van a utilizar, deben de contar con una hoja de seguridad, deben contar con una ficha técnica, con una resolución directoral justamente vigente que emite la DIGESA, y que el personal que va a realizar el procedimiento se encuentre capacitado. Son puntos importantes a considerar durante las autoevaluaciones de un sistema en BPM, ¿no? Es importante que al momento de que nosotros realizamos la evaluación, no solamente nos enfoquemos en verificar un certificado de saneamiento en donde están marcados justamente los servicios que menciono, sino que detrás de ello, detrás de este certificado viene acompañado de un informe higiénico sanitario, de un informe técnico, perdón, de un informe técnico donde te detalla los productos químicos que ha utilizado, la dosificación que ha utilizado, y justamente con ello uno contrasta la información en cuanto a hoja técnica, en cuanto a ficha técnica, a resolución directoral, para poder contrastar el cumplimiento real de este procedimiento, ¿no? Al momento de realizar las visitas, cuando voy a las estaciones, siempre me preguntan, pero yo te puedo comprar el certificado. Sí, me puedes comprar el certificado, pero hay mucho que relacionar al momento de hacer la autoevaluación, ¿no? Al momento de hacer la autoevaluación, el certificado debe contrastar con la realidad. Puedo tener yo un certificado que dice
que cumplo con todos los procedimientos, con todos los servicios de fumigación, desinsectación, pero sin embargo tengo, por ejemplo, el problema de roedores, tengo problemas de moscas, tengo problemas de cucarachas, tengo problemas en mis cisternas, en mis tanques, donde tienen sedimentación de lodo, sedimentación, incluso formación de microorganismos por un descuido en cuanto a la limpieza, ¿no? Por no realizarla con la frecuencia que la ley lo indica. Entonces, en el informe técnico que te emiten junto al certificado también te detallan cómo están encontrando el lugar y cómo te indican también las recomendaciones que debes de tener en cuenta para poder mantener este servicio que se ha brindado, ¿no? La frecuencia mínima de ejecución en cuanto a la fumigación es también semestral. También es importante tener en cuenta la eliminación adecuada de residuos, ¿no? De residuos sólidos. Es importante que no solo se cuente con un receptor general externo, dentro del lugar de proceso debe de contar con recipientes identificados para la recepción de estos residuos sólidos, con bolsas internas, para facilitar su eliminación, con tapas oscilantes para facilitar incluso también la manipulación y eliminación de los residuos. Manipulación me refiero al tema del momento de retirarlos del lugar y llevarlos a los contenedores generales, ¿no? También es importante que dentro del establecimiento, en cuanto al tema de higiene y mantenimiento que engloba las BPM, es que en cuanto a útiles o accesorios personales no deben de encontrarse en el lugar de proceso, ¿no? Es importante marcar la cultura dentro de cada uno de los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Es importante poner en claro y facilitarles un lugar donde ellos puedan dejar sus cosas personales para evitar las incidencias de que dejen accesorios que puedan poner en peligro la seguridad del proceso productivo, ¿no? Otro punto importante dentro de las BPM también está el tema del personal. El personal es un elemento importante dentro del proceso productivo porque sin ellos no se lograría justamente el cumplimiento de algunos procedimientos, ¿no? Es importante que este personal seleccionado para realizar el proceso productivo de fabricación, de almacenamiento, de traslado de los alimentos, en este caso, debe cumplir con un perfil, ¿no? Higiene personal, básico, diario, el tema de conocimiento del adecuado lavado de manos. Al día de hoy, por el tema de la pandemia, pues es un punto ya muy reiterativo, muy difundido, que ya es difícil encontrar personas que no tengan claro el procedimiento de lavado de manos y la importancia de este, ¿no? Antes solamente tenían claro que era uso del agua y jabón. Al día de hoy ya conocen que hay todo un proceso y un tiempo de lavado de manos. Es importante que el personal que labora en la manipulación de alimentos cuente con un estado de salud estable, que esté sano. Tenemos muy en claro que los microorganismos las enfermedades más compatibles con la contaminación de alimentos, pues son las infecciones estomacales, las heridas expuestas, los resfríos, ¿no? Tenemos los microorganismos más comunes en la contaminación de alimentos, que son los Staphylococcus, la Salmonella, la Escherichia, el Clostridium, ¿no? Que son microorganismos presentes en el cuerpo del manipulador por naturaleza, en el cuerpo de todos nosotros por naturaleza, pero que bajo condiciones higiénicas adecuadas mantenemos un control y un límite
que no genera un riesgo a la contaminación de alimentos, pero por ejemplo, un lugar que no cuenta con una adecuada higiene de superficies, limpieza, desinfección, tener muy claro que la limpieza y desinfección no es lo mismo. Siempre aclaro con los chicos que están directamente relacionados con la manipulación de alimentos. A veces suponemos que justamente es lo que les menciono. Como auditor no podemos suponer nada, no podemos anticiparnos. Siempre tenemos que imaginar que del otro lado no conoce de lo que uno le puede estar pidiendo cumplir o no conoce la importancia de por qué cumplirlo. Entonces siempre les decía, es importante que ustedes tengan a la mano sus elementos de lavado de manos, por ejemplo, ¿no? A veces, pero no me dan el agua, no me dan el papel secante, hoy no hubo agua, por ejemplo, ¿no? Hoy no hubo agua, a veces pasa. No hubo agua, no hubo jabón, no, hoy día justo cerraron el almacén, ya no pude sacar el jabón, pero sí tenemos el jabón. Lo importante es que esté a tu alcance y no simplemente cumplir con el stock, sino que los elementos son para utilizarlos, los insumos son para utilizarlos, justamente para cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de limpieza, pues yo, como les decía a ellos, limpiar es una cosa, desinfectar es otra. Al momento de aplicar su detergente, están limpiando. Al momento de aplicar su lejía, están desinfectando. Y nosotros manejamos mucho el tema marcado de desinfectantes, ¿no? Aquellos que están autorizados por calidad para que puedan ser utilizados sobre superficies de alimentos, sobre utensilios, la dosificación, se manejan tablas de dosificación establecidas justamente por el área, ¿no? Basadas en los reglamentos, en el cumplimiento de las partes por millón que en el reglamento nos indica para lograr la correcta desinfección de superficies. Entonces ahora, por ejemplo, cuando voy a hacer las visitas, ya verifico y constato de que el personal tiene muy claro el procedimiento de limpieza y desinfección y lo relaciono mucho tanto con su desempeño en el hogar, ¿no? Como les digo, mientras lo apliques en casa, lo puedes aplicar en casa y de esa forma te facilitas en el trabajo. En el trabajo ya no es algo nuevo para ti y aparte al aplicarlo en casa ya tienes el beneficio de que estás correctamente desinfectando tu entorno familiar, ¿no? Entonces te estás cuidando tanto al consumidor en el trabajo como a tu familia en el hogar. Entonces siempre relaciono la información que comparto con ellos con su día a día, con su vida en casa, para que la información que ellos reciban no les sea tan difícil más que de procesar, de concientizar. Sí, porque es muy importante que al personal se le concientice la importancia del cumplimiento de los procedimientos de higiene, la importancia del cumplimiento de la desinfección, la importancia del cumplimiento de la rotación de productos, la importancia del cumplimiento del manejo de productos en cuanto al rotulado, en cuanto a la identificación de producto no conforme, a concientizar la importancia de, de cuidar el producto y la imagen que uno proyecta, ¿no? No solamente cuidando la imagen como empresa, sino también cuidando la imagen como trabajador, porque es justamente lo que nos acompaña como carta de presentación en posteriores postulaciones, en posteriores oportunidades laborales. Entonces, ahí es importante, como ven en la imagen, ¿no? Es importante que al personal no solamente se le pida cumplir con un perfil de salud, sino también con un perfil de conocimientos a través de las capacitaciones. No basta con capacitarlos una vez al año, una vez en todo su tiempo laboral,
siempre hay que, es importante mantener y durante los procesos de autoevaluación o de auditoría siempre se verifica que el personal esté cumpliendo con el cronograma de capacitaciones, ¿no? Siempre es importante mantenerlos actualizados y también informados para que cuando ingrese un personal nuevo esté preparado también para recibir la información. Es importante que el personal también cumpla con una indumentaria. No basta con que cumpla con la toca, la mascarilla y los guantes, que son básicos al momento de manipular alimentos. Es importante también que maneje un uniforme que sea de uso exclusivo al momento de el turno laboral, ¿no? Para justamente minimizar los riesgos de contaminación, facilitar el tema de manejo de, facilitar el tema de la higiene en el entorno y minimizar, como indicaba, los riesgos de contaminación. Ahora, es importante, ¿qué verificamos en el momento del transporte y distribución? También manejamos el tema del almacenamiento ahí, el tema de qué verificamos en el almacenamiento, el cumplimiento de las distancias en cuanto al apilamiento de los paquetes o cajas, ¿no? De los bultos. Es importante de que se maneje, se cumpla con las distancias de apilamiento, de circulación de aire, de distanciamiento del piso. Siempre me ha pasado que cuando uno le indica al personal, deben de colocar los productos distanciados del piso, incluso les das, ¿no? A veces cometes el error de darles hasta las medidas pensando de que lo van a interpretar tal cual. 20 centímetros de distancia del piso al producto, ¿no? De distanciamiento. Y a veces me colocan solo un cartón de base, ¿no? Me ha pasado a veces, me ha pasado como experiencia, un cartón de base. Ya, yo ya lo distancié del piso, sí, pero ¿y dónde queda la medida estándar establecida por reglamento, ¿no? Y lo relaciono pues a ellos, lejos de que lo entiendan como distancia reglamentada, lo relaciono, ¿cómo te facilitas tú limpiar por debajo de esos bultos? No puedes, más bien generas un lugar muerto, un punto muerto para que lleguen el problema tengas problemas de plagas, problemas de polvo, problemas de deterioro también incluso de productos porque no hay una rotación. Incluso también es importante dejarles en claro por qué es necesario que en el momento del lugar de almacenamiento se mantenga un orden, ¿no? Un orden, una limpieza, lo que se denomina normalmente pues la regla FIFO, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que sale. Que indica que toda mercadería existente ya en el almacén debe ser colocada hacia adelante y todo lo que va a ingresar debe ser colocada hacia atrás. Al momento de la auditoría o uno como auditor, al momento de hacer la revisión en el almacén, no solo es enfocarnos en el orden, no solo es enfocarnos en la limpieza, sino también enfocarnos en que se esté cumpliendo justamente esto, ¿no? El tema de la rotación FIFO o de los PEPs, lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Cómo lo voy a verificar? Debe haber un rotulado, debe permanecer también una señalización para el producto no conforme, justamente para evitar también errores al momento de el manejo del producto. Es decir, el lugar destinado para el producto no conforme debe estar señalizado y delimitado. Entonces, a veces confundimos señalizar con delimitar. Señalizar es rotular, colocarle el nombre, por ejemplo, producto no conforme, zona de vencidos, y delimitación consiste en determinar a través de un encintado, de un enmarcado, de dónde hasta dónde va a abarcar mi zona de no conforme, ¿no? Mi zona de vencidos. Justamente esta información aclarada, facilitada hacia el personal, debe de entenderse o se los hago entender a veces también cuando les digo, por ejemplo, no estás tú, no llegaste tú, se pasó algo, ese día no llegaste a laborar y te cubrió una persona. ¿Cómo tu compañero, cómo va a entender lo que tienes que hacer si tú no le dejas señalizado, si tú no le dejas detallado? Por ejemplo, manejo el tema de vencidos. Se maneja un formato de control de vencidos donde se registra de modo bimensual los productos que están próximos a vencer
y que se maneja una política interna de retiro, entonces se coloca las fechas de retiro. Entonces yo le digo, por ejemplo, cuando vas a realizar tu registro, le digo, no llegas tú, no, pero señorita, yo sí ya lo conozco, yo ya entiendo que mi otro retiro es tal fecha. Claro, eso lo entiendes tú porque tú lo manejas día a día, pero yo, por ejemplo, como persona externa que vengo a hacer la evaluación, yo voy a recoger la información incompleta porque no la estás colocando. ¿Por qué? Porque como lo manejas solo tú o lo entiendes como que ya no es necesario completar la información porque tú la tienes clara y no va a haber problema ahí, ¿no? El problema en el momento de las autoevaluaciones o de las auditorías internas, lo que más salta es justamente en los registros, ¿no? Registros que a veces no están al día, registros que incluso no están porque lo obviaron, lo olvidaron. Es importante, no simplemente porque es un papel y a veces decimos en el papel se escribe mucho y muy poco es lo que se cumple. Siempre en el momento de las auditorías es importante contrastar, siempre la información, contrastar tanto lo escrito versus lo real, versus lo que se ve en el momento, ¿no? Es importante que el personal eso lo tenga claro. Al momento de las auditorías, a veces el personal o el auditado siempre está a la defensiva, a veces también, ¿no? A la defensiva y siempre dando respuestas como para justificar el por qué. En el momento de la auditoría, el auditor se enfoca en recoger información, muy poco en dar explicaciones de que lo que encontró no está bien, de lo que encontró no está cumpliendo con el procedimiento que se le entregó al inicio de la auditoría para que sea la base de la verificación. No se dan esas explicaciones se dan al momento de entregar un informe. Al momento de que nosotros hayamos terminado de hacer la verificación en cada parte del proceso, como lo que les había mencionado, ¿no? En tema de BPM, iniciamos desde la recepción de materia prima, luego nos enfocamos en tema de diseño e instalaciones, luego nos enfocamos en control de las operaciones, es decir, en los controles puntuales de producción, en el caso de alimentos, en el caso de un servicio también, por ejemplo, normalmente pues ahí se evalúa el tema de los protocolos de atención, protocolos de cobro, protocolos de entrega de producto terminado. Entonces, la higiene en tema del lugar, no solamente influye la infraestructura. Al momento de la evaluación no solamente te vas a basar en verificar que la infraestructura cumpla con lo reglamentado, ¿no? El tema de las terminaciones media caña, que se denomina a veces, o cóncavas, sino también del tema de los utensilios, de los equipos, de acero inoxidable que se pide para la manipulación de alimentos. No simplemente te enfocas en eso, sino también te enfocas en tema de higiene, de que los procedimientos que se han establecido bajo dosificaciones, bajo orden, bajo colores y bajo frecuencias se estén cumpliendo. También te enfocas en tema del personal. El personal es parte del proceso, del flujo productivo. También te enfocas en tema de almacenamiento y transporte. En tema de transporte, ¿qué verificas tú, aparte de la limpieza del medio de transporte? Verificas que también, si se trata del transporte de alimentos o de productos que requieran una temperatura, pues el medio de transporte, si la distancia es corta, no es necesario que el medio de transporte tenga un sistema de refrigeración o de enfriamiento. Básicamente se manejan lo que son los cooler normalmente los cooler o los Hellpack, ¿no? Para facilitar el tema del transporte de aquellos alimentos que requieren refrigeración, pero que su ruta o su distancia de traslado son cortas. Pero en traslados largos sí se tiene que manejar un sistema de acondicionamiento en cuanto a temperaturas.
¿qué más verificamos en el momento de las auditorías o en el momento de la autoevaluación de un sistema de BPM? La información final del producto, como les indicaba, ¿no? En el momento de la fabricación, bueno, ya verificamos de que las condiciones donde se va a elaborar el producto cumpla con lo reglamentado, que las personas que están manipulando los equipos, que están manipulando la materia prima, que están armando, fabricando, preparando y almacenando, cuenten con la preparación necesaria justamente para cumplir con los procedimientos que se establecieron, que los procedimientos que se han establecido estén acorde al proceso productivo, ¿no? A veces incluimos formatos, incluimos registros que en la actualidad no, en el momento de aplicarlos, no guardan relación con el proceso, ¿no? Entonces, por último, al tener el producto final, ¿qué verificamos en el producto final? Verificamos que se cumpla con la ley de rotulado, que es lo que últimamente hay mucho enfoque ahí también, ¿no? En cuanto al registro sanitario, en cuanto al lote, fecha de vencimiento, en cuanto al nombre del producto, la marca, los datos del fabricante. Son datos importantes en cuanto a la ley de rotulado que deben de cumplirse, ¿no? Como siempre les indicaba en el momento de la verificación de producto o manejo de producto, ningún alimento debería de ser comercializado sin un mínimo cumplimiento de la ley de rotulado. Es importante que un alimento conste de una etiqueta, no solo con una información nutricional, sino también con una información que permita una trazabilidad en cuanto a temas de controles de calidad e inocuidad. Entonces, el peso de la porción del producto, entre otros, ¿no? Bueno, eso es lo que me, me importaba compartir con ustedes en cuanto a tema de auditorías internas basados en sistema de gestión, basados en un sistema de calidad e inocuidad de BPM. De tener algunas preguntas, quedo atenta. A veces en las preguntas está justamente parte de la explicación que uno quiere dar y que en el momento, pues, al momento de explicarlos, se nos pasa, ¿no? Bueno, con ello quisiera dar por terminado el tema del día de hoy. De tener alguna pregunta, quedo atenta. Gracias. A ver, acá hay una pregunta.
está permitido almacenar producto contaminado por salmonela en una cámara de producto terminado? A ver, Maribel, cuando se trata de separación de producto no conforme, normalmente cuando se trata de un tema microbiológico, lo principal es separarlo y normalmente pues aquí no podemos manejar un tema de reproceso, por lo tanto no tendría sentido colocarlo en una zona que comparta con otro producto no conforme o con otros productos no conformes por otros motivos, porque lo que estaríamos generando quizás es una proliferación. Normalmente ahí deberíamos de reportar y retirar el producto hacia un procedimiento determinado, ¿no? De eliminación quizás. Las frecuencias con las que se determina realizar una auditoría va a depender mucho de la necesidad de resultados, ¿no? De verificación de resultados. Si se trata de un procedimiento o de un sistema implementado, nuevo, reciente, es importante una constante de mensual, por ejemplo, o quincenal, porque debe de quedar claro que durante las auditorías no solamente basta con recoger la información, armar el informe y entregar a la alta gerencia los resultados, sino también establecer una frecuencia de seguimiento en cuanto al levantamiento de no conformidades o plan de acción, que también a veces se denomina, ¿no? Un plan de acción que consiste justamente en corregir las no conformidades encontradas en la auditoría. De las observaciones también encontradas ahí. Normalmente un plan de acción también tiene un tiempo limitado de ejecución. Por ejemplo, nosotros internamente manejamos un plan de acción a la semana como plazo, dependiendo justamente si la no conformidad encontrada está relacionada con el proceso productivo o con un tema de infraestructura. Cuando se trata de un tema de infraestructura, normalmente el tiempo de ejecución del plan de acción es mayor a 7 días, ¿no? Pero es importante establecer un plan de acción con tiempos que, por ejemplo, cuando se trata relacionado al proceso productivo, por ejemplo, faltó un registro que no se realizó porque desconocían que tenían que realizarlo, por ejemplo, un control de preparación de soluciones desinfectantes, no lo habían incluido, por ejemplo, en el caso de soluciones desinfectantes para un equipo determinado, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo denominado Panini en provincia que se utilizan para la preparación de las hamburguesas, de los sándwiches, y manejamos un desengrasante puntual que se nos entrega de modo mensual y que tiene un procedimiento de preparación y a la vez se maneja un formato de registro de preparación con una frecuencia mensual, ¿no? Y como era un procedimiento recién implementado, bueno, un producto recién implementado, la estación no conocía del formato y no lo obtenía en el momento de la verificación durante la auditoría. Entonces, dentro de su plan de acción, tenían solo horas para implementarlo porque el formato ya estaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, las auditorías en cuanto a frecuencia va a depender mucho de la empresa en cuanto al tiempo que tenga implementado su sistema. Es decir, primero les va a tomar un tiempo implementarlo y para verificar que lo implementado esté funcionando adecuadamente, se determina un plan de auditorías. Este plan de auditorías, por ejemplo, se puede establecer, como les decía, de modo mensual, se hace un cronograma, cada mes se va a hacer una visita inopinada, las auditorías son inopinadas también, ¿sí? Es decir, no se avisa. Este cronograma puede, por ejemplo, establecerse durante la semana del 5 al 12 o del 5 al 12 se va a realizar
una auditoría. Dentro de la semana del 15 al 12, perdón, del 15 al 30 o del 15 al 22 del siguiente mes, se realiza una auditoría y se realiza de modo mensual con el objetivo de identificar las no conformidades y luego de establecer un plan de acción que tiene también un tiempo de ejecución y luego se da un plan de seguimiento para verificar que las acciones ejecutadas para la corrección se mantienen en el tiempo y realmente están dando resultados de acción preventiva ya. ¿Cuál documento se solicita para validar el cumplimiento de las BPM en una empresa? Al momento de verificación de proveedores o de control de proveedores, normalmente pedimos como documento, o se debería de pedir, es un informe higiénico sanitario. El informe higiénico sanitario abarca justamente un checklist completo donde te señala las condiciones de cumplimiento en cuanto a infraestructura, en cuanto al producto en sí, en cuanto al procedimiento aplicado para la producción, en cuanto al personal. Abarca muchos puntos que generaliza y profundiza más la seguridad del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, informe higiénico sanitario para un proveedor de carnes de hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que entregar, o para no ir muy lejos y complicado, a ver, de un proveedor de fast food que le llamo, normalmente, que es el tema de los triples, el tema de los sándwiches, ¿no? De los que vienen empacados ya de una marca externa a la nuestra. Se le pide un informe higiénico sanitario basado justamente en la norma 088 de panificación, galletería y pastelería, ¿no? Donde te señala que están cumpliendo justamente con lo que te pide la norma. Te pide que las condiciones de infraestructura sean las adecuadas, es decir, en cuanto a las condiciones de diseño, a las condiciones de utensilios que se utilizan, de equipos que incluso manejan también ahí, te incluye el tema de la calibración. Es casi como una certificación. El informe higiénico sanitario viene por muy debajo de una certificación PGH, que es a lo que en la actualidad se está aplicando, ¿no? El PGH, muchas empresas al día de hoy, MIPES incluso, pequeñas, están accediendo justamente para generar un plus en cuanto a brindar seguridad al consumidor o al cliente que están apuntando. En el PGH manejan ustedes un checklist donde te preguntan si las condiciones de infraestructura son las adecuadas, si se está llevando un control de registros de producción, de producto, registros del personal en cuanto a capacitaciones, entre otros, ¿no? Es así como tú puedes validar un cumplimiento de BPM a través, muy lejos de los manuales. Los manuales son justamente uno de los requisitos para acceder al informe higiénico sanitario. Los manuales de BPM y los manuales POES, que son justamente el complemento para poder acceder a una certificación higiénico-sanitaria. Ahí debo de aclarar que una certificación higiénico-sanitaria tiene una vigencia cuando es emitido por una empresa acreditada por el INACAL, una empresa privada, por ejemplo, SGS, Intertec, FSC, si no me equivoco, FS, tienen una vigencia de 1 año sus informes higiénicos sanitarios. Significa que anualmente tienen que solicitar ellos a estas empresas una inspección inopinada a su lugar de proceso, de almacenamiento o de fabricación,
para que se actualice este informe higiénico sanitario, ¿no? Y bueno, normalmente pues también a veces les indico que si ya tienen todos los requisitos que son normalmente los manuales, los controles microbiológicos de superficies inertes, superficies vivas, controles microbiológicos del mismo producto, físico-químicos y otros controles más, mejor es conveniente acceder o solicitar el PGH, que a la actualidad está muy accesible a muchas pequeñas empresas y que tiene una vigencia de 2 años y te lo otorga DIGESA, ¿no? ¿Alguien más tiene estas preguntitas? ¿Cómo se obtiene el certificado? ¿A qué certificado? El certificado de PGH, me imagino, Angie, ¿que te refieres? Si no te lo permite a través del, si no me equivoco, que lo gestionan a través del TUPA, si no me equivoco, de modo, perdón, del ABUSE, que es de modo virtual, tendrías que acercarte a la misma, a las mismas oficinas para que te puedan orientar cuál sería el procedimiento a seguir. De nada, Carol, muchas gracias a ti. A ver, hay más preguntitas. Ah, ahí están compartiendo el número de celular para que puedan solicitar su certificado respecto a la ponencia de hoy día. A ver, ¿alguien más tiene más preguntitas? Ya ahí acaban de compartir el número para que puedan solicitar su certificado. Listo, al parecer ya no hay más preguntas.
Muchas gracias, ingeniera Noemí. Para el control de plagas, ¿cuál es la documentación que se requiere? Bueno, para poder verificar un real cumplimiento de control de plagas, normalmente les recomiendo contrastar no solo el certificado que emite la empresa, sino también que antes del servicio es importante que ustedes soliciten al proveedor que les facilite la resolución directoral de los productos que van a utilizar al momento de ejecutar el procedimiento, ¿no? De desinsectación, desinfección y derratización. Son 3 procedimientos importantes que a veces incluso he visto que no todas las empresas lo tienen claro y a veces en el certificado incluso hasta les marcan pozo séptico como procedimiento ejecutado. El pozo séptico solo aplica para aquellos lugares que no cuentan con punto de desagüe, ¿no? Entonces, ya no es muy común. Hay muchos lugares, incluso, bueno, donde estoy actualmente desempeñándome, pues es muy poco común encontrar un lugar, una estación que no cuente con punto de desagüe. Y a veces me ha pasado que he encontrado los certificados marcados con pozo séptico. Entonces, aparte del certificado que esté correcto en cuanto al marcado de los servicios ejecutados, que son desinsectación, desinfección de ambientes y derratización, y bueno, si es que aplicara también pozo de agua o cisterna o pozo de agua o tanque elevado, también es importante que acompañe a este certificado el informe técnico, que es en donde se detallan los productos químicos que han utilizado, te detallan la dosificación utilizada, te detallan las condiciones del área aplicada, es decir, el alcance, hasta dónde utilizaron el procedimiento, hasta dónde fumigaron, hasta dónde aplicaron la limpieza y desinfección, perdón, la desinfección de los ambientes. También te detallan en este informe, te detallan en qué condiciones se encontraron el lugar, también te detallan las recomendaciones para mantener el lugar en las condiciones libre de plaga. También te indica la frecuencia con la que debes de continuar el procedimiento. La frecuencia mínima que recalco es semestral. En la normativa de la 022-2011, si no me equivoco, que es el de control de plagas justamente, no te señala la frecuencia en cuanto a la fumigación, pero sí te señala la frecuencia para limpieza de cisternas y tanques. En cuanto a la documentación que también debe acompañar, como te indicaba, debes de tenerlo antes, porque después del procedimiento es el certificado y el informe técnico, pero antes al procedimiento debes de solicitar resolución directoral de los productos para saber que los productos que van a aplicar en el lugar, primero, estén vigentes y autorizados por la DIGESA. Segundo, que también deben de adjuntar la ficha técnica de estos productos, la hoja de seguridad en caso de accidentes y también, bueno, un detalle de la empresa incluso, porque algunas empresas ya obtienen el permiso por la DIGESA. No es obligatorio, no te obliga a obtenerla, pero sí es importante una resolución directoral de autorización a la empresa para ejecutar los servicios de fumigación, ¿no? De saneamiento en general. Fumigación básicamente es desinsectación, desinfección y derratización, ¿no? La derratización a veces lo toman como un procedimiento aparte. Pero son 3D, lo que normalmente les enseño a los chicos, ¿no? Son 3D las que se deben de aplicar en el momento del saneamiento. Y los documentos que acompañan son los que ya mencioné, pues, ¿no? El informe técnico, el certificado, la hoja de seguridad, la resolución directoral de cada producto y la ficha técnica de cada producto. Ok, Angie, muchas gracias a ti.
Listo, chicos. Entonces, no habiendo más preguntas, agradezco su tiempo, agradezco su atención. Gracias también por las indicaciones en cuanto a la ponencia. En realidad tenía muchos nervios por delante, pero muchas gracias por sus palabras y espero haber sido clara y haber aportado en este tiempo que se me ha otorgado por el capítulo para poder compartir de lo que conozco. Gracias a todos. Hasta luego.